Cuéntanos tu experiencia como comandante en jefe, los planes que había, después tu rol como creador de la Subsecretaría de Defensa. ¿Qué ha pasado después? ¿Cómo están los presupuestos, la ley del cobre que se va a cambiar? ¿Qué va a pasar con la fuente de fondo? ¿Qué ha pasado con la capacidad para seguir modernizando el ejército? ¿Cuáles son las cosas pendientes para seguir siendo este ejército moderno que queremos ser en el siglo XXI? Bueno, mira, en beneficio muy corto lo que tenemos en tiempo. Sí, en beneficio del tiempo, lo que expresé en el bloque anterior es lo que básicamente se hizo mientras yo era comandante en jefe, obviamente en un proceso de continuidad de mis antecesores, de mis dos antecesores. El ejército siguió recibiendo recursos y completando este diseño de este tipo de ejército muy pese a la geografía nuestra, con gran capacidad de amenazar, con gran capacidad de penetrar sobre la base de las brigadas acorazadas, con una gran capacidad de fuerzas especiales que es muy importante, con una aviación ejército en términos de helicóptero bastante renovada. Todo eso se fue completando y yo diría que los recursos en forma importante llegaron hasta más o menos fines del 2012. De ahí ha venido una declinación de recursos bastante grande, por lo menos en lo que al ejército se refiere, en general a las Fuerzas Armadas, pero en lo que al ejército se refiere, y ha habido que luchar mucho por sostener la fuerza. Por sostener la fuerza, porque obviamente esta fuerza, mantenerla operativa cuesta el doble de lo que costaba antes tener un ejército al respecto. Bueno, yo tuve la suerte de que el presidente Piñera me ofreciera ser subsecretario, el primer subsecretario de Defensa, con algunos inconvenientes. Primero, la ley que creó esta nueva estructura en el Ministerio de Defensa y que le mejoró notablemente las atribuciones al ministro, que no estaban por ley, fue aprobada en febrero del 2010 y por lo tanto este organismo nuevo que era la Subsecretaría de Defensa estuvo todo el año 2010 sin presupuesto, porque no alcanzó. Me acuerdo, toda su lista tenía no alcanzó a quedar en la ley de presupuesto. Sí. Luego yo viví, entre comillas, de la limosna de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que fue la reunión de la antigua Subsecretaría de Guerra, Marina y Aviación. Lo que hizo que mi primer año fuera muy complejo en términos de personal capacitado y recursos. Yo recién tuve presupuesto a partir del 2011. Y aún así, aunque no lo creas, me dieron la posibilidad de contratar 35 personas. El resto tuve que tenerlas provenientes de las Fuerzas Armadas, etc. Por eso cuando hoy día, y hago un pequeño paréntesis, pero no es menor, la oposición exige que haya un organismo del Ministerio que administre las adquisiciones de las Fuerzas Armadas, que yo no veo nada en contrario contra eso. Todo me parece bien, siempre que se haga con la debida asesoría, etcétera. Pero quiero poner un ejemplo. Yo, conversando con mi par australiano, cuando yo era subsecretario, que son Fuerzas Armadas que obviamente son más modernas que las nuestras, pero no son tanto más grandes que las nuestras. Él tenía las mismas funciones que yo, más adquisiciones. Y tenía 2.500 personas bajo su mando. Y un proyecto industrial y tecnológico, además. Entonces, ahí, claro, es re fácil hacer. Pero ir a la agresión del presupuesto y lograr un peso significa un mes de pelea. Bueno, ese es el trabajo de la agresión del presupuesto, de negar la plata, digamos, sobre todo para defensa. Bueno, pero aún así hicimos un gran trabajo. Por primera vez se hizo toda la planificación política de la defensa. Porque el gran cambio de esta ley, y lo quiero graficar en algo muy simple, antes, y en alguna medida la inercia lo ha mantenido, todo venía
bottom-up, porque el ministerio no tenía la capacidad de generar cosas. Entonces el ministerio simplemente aprobaba o no aprobaba. Lo que se sugería de la fuerza. Claro, ahora es top-down, o sea, el ministerio sí tiene la capacidad de planificar, sí tiene la capacidad de diseñar, sí tiene la capacidad de imponer cosas, porque la conducción debe ser política, si no hay duda al respecto, con la debida asesoría estratégica y especializada. Para eso tiene el Estado Mayor Conjunto, que está como parte del ministerio. Eso es muy importante, la ley lo dice, es parte del ministerio. Y en la subsecretaría de Defensa tiene que haber un número reducido, pero un número de oficiales del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea que sean especialistas, para que estén ahí trabajando con los civiles, sobre todo lo que es planificación, diseño de la política de defensa, diseño de la política militar, todo lo que significa la aprobación de los proyectos de inversión, que no es fácil, la priorización, todas las relaciones internacionales se empezaron a centralizar ahora. O sea, es el ministerio el que tiene la coordinación con la Cancillería y no las instituciones. O sea, fue un cambio muy grande, con un esfuerzo muy grande, pero lo que más valoro fue haber hecho una planificación política de crisis, de conflicto, de visión de futuro, etc. Lamentablemente, no, por un problema político, no técnico, no se aprobó la estrategia nacional. Y creo que esa es una gran faltante, que hoy día debiera Chile tener una estrategia de defensa debidamente aprobada, consensuada, y que permitiera mirar a 12 años plazo, debidamente sancionada por las instancias que se estime conveniente. Y yo creo que esa es una gran faltante. Este debilitamiento creciente a partir del año 2012 de los presupuestos, y ahora con el cambio de la ley del cobre, a lo que está desarrollando en este momento, ha producido ciertas carencias dentro de lo que estaba planificado en el ejército, cosas que faltan. Me acuerdo de los helicópteros, me acuerdo de los sistemas de defensa antiaérea móvil y tantas otras cosas. ¿Cómo ves tú esos elementos faltantes que estaban planificados, pero por razones presupuestarias no se han podido implementar? Bueno, yo creo que el ejército tiene que tomar una decisión importante ahora. Al ejército, ¿qué le hace falta? Más helicópteros, aviones de transporte liviano que le permitan infiltrar fuerzas especiales, transportar logística a determinados lugares. Necesita capacidad de defensa antiaérea móvil para las brigadas acorazadas. Pese a que tenemos una fuerza aérea con una gran capacidad y que tiene superioridad en muchas cosas, hay amenazas que la fuerza aérea no va a alcanzar a resolver. Voy a poner un ejemplo: los helicópteros de ataque, que son una amenaza brutal para los Sukhoi 25. Claro. Que lo acaban de modernizar, además. Todo ese tipo de cosas necesitan defensa antiaérea mixta, misiles y cañones para la brigada acorazada, defensa antiaérea de corto alcance, estoy hablando no más allá de 8 kilómetros. Un buen paraguas. Un buen paraguas que lo acompañe. Y que es vital. Necesitamos comprar unos 2 batallones de helicóptero de combate. No. Yo creo que hay que tener unos 4 o 6 más helicópteros Cougar de transporte, debidamente, como están los actuales, debidamente protegidos, debidamente con capacidad de sacarse los disparos, con capacidad de evitar ser derribados, con capacidad de ponerle armas, pero también deberíamos, el ideal sería que tuviéramos helicópteros de ataque, pero creo que por ahora es mucha plata. Pero deberíamos tener un par de batallones de strike, por ejemplo. O sea, batallones más móviles, de carros 8x8. Perfecto. Que debieran estar en la zona central. Por ejemplo, el regimiento Maipo y el Huil. Claro.
pero con capacidades como el Striker o como el Puma español o el Centauro italiano. Claro, o el mismo el MOWA suizo, digamos, Claro. de 8x8, la última versión, que uno le puede poner distintos tipos de sistemas de armas y que son de una movilidad muy grande y que pueden ser desplegados fuera, pueden ser... y sus costos de operación son más baratos. Y son más baratos. Sí. Y más flexibles. Deberíamos, eso es vital, tener un par de batallones Striker, modelo Striker. Ya. El Striker es un poco caro, pero es un gran carro. En la zona central hay que modernizar los Leopard 2 y ya estamos en la fecha de cambiar el sistema de control de fuego. El tanque es maravilloso, pero tiene que mejorarse el sistema de control de fuego. Lamentablemente se dieron de baja los Leopard 1 en vez de modernizar una parte de ellos y hay que pensar qué se le va a poner a Punta Arenas, Punta Arenas Natales, Magallanes en general. Hay algo en la Aysén también, ¿no? Hay que tener alguna capacidad de carros y con capacidad de fuego, etcétera. Yo diría que es un proyecto en el que yo creo hay que centralizar las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas bajo un solo mando, independiente que se empleen distintas y debieran depender del jefe de Estado Mayor Conjunto y deberían ser una cuarta fuerza, como son... Les cuesta mucho eso, Les cuesta mucho, pero creo que es la mejor y aumentar la cantidad de fuerzas especiales, porque esas sirven para todo. Y creo que es muy importante. A lo mejor hay que transformar un par de batallones de montaña que si ya estamos con Argentina en infantería liviana muy bien equipada y que se pueda desplegar junto con la infantería marina como fuerzas de proyección. Creo que ese es el futuro. Ya el ejército licitó un proyecto para cambiar el fusil, está con el proyecto, ya va una cantidad bastante grande del fusil israelí. Creo que hay que pasar a la versión nueva, ya en un futuro cercano, con la misma empresa, que es un fusil que tiene los mecanismos atrás, digamos, que es más corto, de gran precisión, que es el que está usando el ejército israelí ahora. Los fusiles definen al ejército. Un ejército se define, entre otras cosas, por su fusil. El fusil es muy importante. Aunque parezca que es poco importante, el fusil es muy importante. Y hay un plan de desarrollo tecnológico, aprovechando la ingeniería chilena, la tecnología chilena, aprovechar recursos de la defensa para inyectar desarrollo tecnológico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay empresas que el Estado de Chile debe incorporar al sistema de defensa y entregarle algunos proyectos de modernización de comunicaciones, de sistemas de control de fuego, etcétera, y además deben entrar dentro de los recursos que se asignan para innovación, para investigación, competir, obviamente, pero el Estado tiene que tener recursos dedicados a eso. Primero, porque contribuyen siempre al desarrollo del país, siempre. Terminan siendo elementos exportables. Y segundo, pueden llenar algunas necesidades propias de las Fuerzas Armadas en el país. Bueno, yo creo que con esto estamos cerrando nuestro ciclo. En general, le agradezco enormemente. Es tan fascinante todo lo que usted nos ha planteado y su experiencia personal en este periodo de la historia, que yo le sugeriría que escriba un libro, porque se lo vamos a exigir si no lo hace. Va a ser muy importante como testimonio histórico. Y en el ICAES esperamos tener la oportunidad de volver a conversar con usted para profundizar estos temas que hoy día los tocamos superficialmente, de forma tangencial, muy rápidamente, porque no tenemos más tiempo que este. Así que veremos cuando nos juntamos de nuevo para profundizar algunos temas de los que hemos tocado aquí inicialmente. Esto va a quedar en YouTube y la idea sería complementar y profundizar algunos de los aspectos que hemos tocado en una segunda reunión más adelante. Muchas gracias, con mucho gusto. Encantado.